Cuando nosotros nacemos somos libros en blanco, es decir, no sabemos qué es bueno, qué es malo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, no tenemos prejuicios, no juzgamos, absolutamente nada, somos libros en blanco. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos creciendo, esto va cambiando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestro entorno empieza a afectar o afectarnos a nosotros a medida que vamos creciendo. Eso quiere decir que cuando nosotros crecemos, empezamos a tener prejuicios, formamos nuestra personalidad, sabemos qué cosas podemos y qué no podemos hacer en base a lo que nuestro entorno nos muestra o nos enseña. Entonces, ¿qué ocurre en esto? A partir de aquí salen nuestras creencias limitantes y nuestras creencias limitantes se dividen en dos grupos, el miedo al abandono y el miedo al fracaso. Pero ¿por qué se da el miedo al fracaso? El miedo al fracaso se da muchas veces por nacer en un entorno, ¿verdad?, en el que existen carencias. ¿Carencias como cuáles? Carencias económicas, o que nuestros padres estén siempre estresados porque no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Entonces eso nos va a crear un miedo al fracaso. ¿Y qué pasaría a ser un miedo al fracaso? Un miedo a no lograr nuestros objetivos, a no lograr lo que queremos, a no lograr que nos vaya bien en un examen. Son creencias que nos limitan, que nos ponen un límite de a dónde podemos llegar. Pero ese no es nuestro potencial, es simplemente algo que nuestra mente nos está mostrando. ¿Por qué? Porque es algo que se implantó en nosotros, ¿verdad?, a partir de nuestro crecimiento. Pero no significa que esto sea así. Ahora, el miedo al abandono. El miedo al abandono también viene desde pequeños. Y esto ocurre por el simple hecho de que nuestros padres condicionan su amor. Es decir, que muchas veces ellos, cuando no hacemos lo que ellos quieren y estamos pequeños, entonces ellos nos muestran un rechazo para que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Y de ahí surge el miedo al rechazo. ¿Y eso qué cultiva? Cultiva a personas adultas que tienen miedo a hacer ciertas cosas por miedo a que lo rechacen, o empiezan a hacer cosas para ser aceptados. Entonces, esta problemática, a ver, personalmente pienso que el miedo al fracaso se puede solucionar de la siguiente manera, simplemente actuando. No te preguntes cómo vas a lograr lo que quieres, simplemente haz lo que tienes que hacer para estar o llegar a donde quieres. Ejemplo, si tú quieres comprarte un carro, verga, comienza a hacer cosas, ¿verdad? Pero no te preguntes cómo, o sea, no te preguntes cómo va a llegar el dinero. Por ejemplo, empieza a subir videos o empieza a ayudar a las personas. No te preguntes cómo, el dinero simplemente llega, ¿verdad? Para que tú compres ese carro. Y respecto al abandono, ¿qué puedes hacer? Entender simplemente que si una persona te abandona o simplemente tú haces lo que tú quieres y no lo que la otra persona quiere, puede que a la persona no le guste, pero tú estás siendo real ante ti. Es decir, estás haciendo lo que tú sientes que tienes que hacer. Y eso es más importante que una persona esté contigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que tú sientes que es correcto. Ahora, no les voy a mentir, todos hemos sentido miedo al fracaso y miedo al abandono, porque es algo completamente normal, es algo que simplemente somos humanos y lo tendemos a sentir, porque es así. Yo he sentido miedo muchas veces al fracaso, a perder una cuenta en trading, a no tener un retiro, a nunca lograrlo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente hacer lo que está en mis manos o lo que yo controlo. ¿Y qué controlo? Lo único que yo controlo es cómo actúan mis emociones y cómo mis emociones se ven reflejadas en mi trading frente a mis pensamientos. Es decir, les pondré un ejemplo sencillo. Esta semana yo tuve una racha negativa de 5 trades perdidos. Y la semana pasada también. ¿Y qué hice? Mantuve mi plan. Pero yo que hubiera hecho hace tiempo, hubiera sobreoperado en el día 3 pensando en que no iba a poder recuperar ese dinero. En este momento tengo 2 cuentas en menos 5%, ¿verdad? Y yo no estoy mal ni estoy estresado por el simple hecho de que yo sé cómo funciona mi estrategia y lo único que yo puedo controlar no es ganar o es perder, es cómo voy a actuar frente a esa ganancia o frente a esa pérdida. Entonces, lo único que nosotros podemos controlar frente al miedo al fracaso es nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento lo controlamos con acciones.
Pero esas acciones tienen que estar respaldadas, ¿verdad?, por nuestra mente. A lo que quiero llegar aquí es que si tú sientes que no vas a poder algo, simplemente comienza a trabajar para lograr ese algo. Pero, ojo, cuando estés trabajando en ello, no dudes. ¿Por qué? Porque es como cuando tú crees en Dios. Tú no lo ves, pero crees en Él. Tú no tienes que ver los resultados, ¿verdad?, para creer en el proceso. Tú simplemente tienes que creer en el proceso. Cuando tú crees en el proceso, el resultado llega. Acuérdense, tenemos que creer para poder ver. ¿Por qué? Porque son leyes mentales, son leyes universales. Lo que está en nuestra mente está en nuestro exterior. Y es más fuerte lo que está en nuestra mente que lo que está en nuestro exterior, porque desde nuestra mente tenemos la capacidad de modificar todo esto lo podemos modificar simplemente con nuestra mente, cómo percibimos nuestro exterior. Entonces, si tienen creencias limitantes, que hoy las tienen, y si tienen miedo al abandono, creencias limitantes, acuérdense, hacer o poner el trabajo y no pensar en cómo lo vas a conseguir, solo actuar, porque ese es un problema, que sobrepiensas pero no actúas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Actuar y no pensar, actuar en pro a lo que quieres. Si eres un peleador, entrena. No te preguntes cómo vas a llegar a la UFC, simplemente entrena. Si tienes miedo al fracaso, simplemente tienes que hacer lo que tú sientas que es correcto sin dañar a otra persona. Porque cuando tú haces lo que es correcto sin dañar a otra persona, estás siendo real, y aparte de eso, la otra persona también se va a dar cuenta de que tú estás haciendo las cosas de corazón. Entonces ya saben, no tengan miedo a ser ustedes y no se pregunten cómo van a llegar hasta allá, simplemente actúen. Nos vemos.